Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poker Channel. En este vídeo quiero hablaros de las 10 leyendas del póker que cambiaron y fueron revolucionando el póker uno detrás de otro. Son 10 jugadores que debido a su juego innovador y original consiguieron, cuando triunfaron, inspirar al resto de jugadores. La verdad es que son jugadores con unas vidas, con cosas muy curiosas y que si los analizas de fondo puedes aprender muchos de ellos. Os voy a aplicar un resumen de lo más importante de su carrera y nada, veréis que os sorprenderéis y os entretendrá bastante. El primero de todos, y no por ello más importante, es Stu Ungarn, apodado de Kid. Este chico nació en Nueva York y ya desde pequeño mostraba mucho talento con los juegos de naipes. Tanto es así que en un juego llamado Jim Rani era el mejor, ya no había rivales en su ciudad. Así que, como le gustaba el dinero y le gustaban los juegos de naipes, a finales de los 70, con 24 años, se fue a vivir a Las Vegas. Y allí, bueno, entró con fuerza, se hizo famoso enseguida y todo fue por su revolucionaria estrategia. Como victorias señaladas podemos decir que ganó varias veces la Super Bowl de póker y las series mundiales. Luego, claro, a pesar de que era un gran jugador en la mesa, tenía grandes problemas personales y tenía una vida extravagante. Así que, debido a ello, falleció a los 45 años. El segundo es Johnny Moss, apodado de Grand Old Man. Nacido en Texas, jugó al póker durante casi todos los días de su vida. Es muy conocido en el mundo del póker por ser el primero en lanzar el póker como evento para espectadores. También participó en la famosa mano que se dio en el duelo de 1949 contra Nick de Greek y ganó 3 veces las series mundiales del póker, que es el récord máximo. Falleció a los 89 años en 1997. El tercer jugador es Jack Tritop Strauss. Le llamaban Tritop porque medía 1,98 m y tenía una barba muy poblada. Era un jugador que era muy bueno en el No Limit Texas Hold'em. Siempre que jugaba apostaba hasta el último dólar si perdía, y cuando ganaba cantidades muy grandes. En 1982 ganó el Campeonato Mundial de Póker y llegó a adquirir tanta fama que hasta el Frontier Casino de Las Vegas celebró un torneo durante bastantes años con su nombre. También decir que fue uno de los mejores jugadores de su época y bueno, al final falleció en 1988 en un infarto, jugando al póker en una partida de High Stakes. Se ve que la partida estaba emocionante. Y el cuarto es Benny Binion. Benny Binion llegó a Las Vegas en 1946 escapando de un pasado delictivo. Fue uno de los patriarcas de Las Vegas, ya que fundó uno de los casinos más importantes, el Binion's Horse Show, tras comprar un antiguo casino abandonado que se llamaba El Dorado. Lo rebautizó y hizo un gran epicentro de apuestas por toda esa zona. Era un casino tan peculiar que tenía una extraña oferta, aceptaba cualquier oferta de cualquiera que llegase, y eso atraía a mucha gente extravagante que llegaba con valijas llenas de dinero para jugársela allí al póker y a otros juegos. Como detalles importantes, cabe decir que allí se jugó por primera vez las series mundiales de póker, y así sigue siendo hasta la fecha. Benny Binion falleció en 1989, pero su familia sigue al frente del casino. El quinto jugador es Amarillo Slim. Su nombre real es Thomas Austin Preston y nació en Arkansas. Es quizá uno de los jugadores más famosos del mundo y destacó, además de por su habilidad en el póker, por su habilidad para comercializar su talento, entreteniendo a millones de espectadores por televisión. Ganó en 1972 las series mundiales de póker y organizó durante muchos años la Super Bowl de póker. Falleció el 29 de abril de 2012. El sexto jugador es Doyle Bronson, conocido como Texas Dolly. Nació en Loudward, Texas, en 1933. Principalmente iba a dedicarse al baloncesto profesional, pero se lesionó poco antes de incorporarse a la NBA, así que se centró más en el póker. Participó en el circuito de apuestas clandestino del sur y durante esa época se ve que ganó cientos de miles de dólares mientras evadía la ley. Por esa época le robaron al menos 12 veces. En 1976 y 77 ganó 2 mundiales de póker. También ha ganado
varios eventos de las series mundiales de póker. Ha sido el autor del libro Supersistema, que está considerado una de las Biblias del póker. El séptimo jugador es Johnny Chan. Johnny Chan llegó con 9 años a Estados Unidos y cuando tenía 21 años de edad se mudó a Las Vegas para trabajar. Trabajaba como cocinero en un prestigioso local. Cuando terminaba su jornada laboral se sentaba a las mesas a jugar, hasta que fue adquiriendo experiencia y cuando ya veía que podía vivir de ello, se dejó el trabajo y se dedicó a jornada completa al póker. En 1987 y el 88 ganó el Campeonato Mundial de Póker y a partir de allí no ganó nada más. Se ve que ya se tomó el póker de una manera más tranquila y tal. Y como dato reseñable, en 1998 actuó en la película Rounders, protagonizada por Matt Damon. El octavo jugador es Phil Hellmuth, el autodenominado niño mimado del póker. Este jugador es muy controvertido e intrigante porque tenía un juego muy ingenioso, un juego muy creativo, pero lo combinaba con rachas perdedoras. Pero eran perdedoras hasta tal extremo que si se sentaba en una mesa regular con jugadores mediocres podía perder incluso. Nació en Madison, Wisconsin, y la universidad de esa misma localidad empezó a jugar al póker. Luego ya cuando terminó se fue a jugar a los 24 años a las series mundiales de póker y la ganó de manera contundente. En el 1991 quedó entre los puestos primeros en 5 eventos de los torneos de Horse Show, con lo cual entró siendo el jugador más joven de la historia en el Salón de la Fama del Póker. 2 años después ganó 3 eventos de las series mundiales de póker, el mismo año la ganó. Y en 1995 ganó el campeonato del Salón de la Fama de Póker. Sus grandes victorias fueron en Texas Hold'em, que por lo visto es su especialidad, aunque es un jugador que juega todas las variantes. Actualmente vive en la bahía de San Francisco. El noveno jugador es Chris Moneymaker, aunque parezca increíble, Moneymaker es su apellido real. Y este jugador revolucionó o no, pero cambió el concepto del póker, porque hasta 2003 el póker online no estaba popularizado. Él se clasificó a través de PokerStars para las series mundiales de póker, a través de un torneo satélite cuya entrada valía $40. Se clasificó, fue a Las Vegas y lo consiguió ganar. Claro, siendo un jugador que nunca había jugado en un casino, siendo un jugador que se había clasificado a través de internet, que era poco usual, pues cuando ganó, digamos que convulsionó el mundo del póker. Fue algo revolucionario. Por eso, pues es un jugador, es una leyenda del póker. Es un jugador, no es de los mejores de la historia, pero claro, tiene mérito. Como detalle, pues la última mano del torneo con la que ganó fue un full de 5/4. Bueno, y ya por último, Juan Carlos Mortensen, alias Matador. Es un jugador procedente de Ecuador que vino a vivir a España a la edad de 15 años. Siempre fue aficionado a los juegos de mesa, como al ajedrez y el backgammon. Y un día probó el póker. Le impresionó tanto este juego que esa noche estuvo sin dormir. Como él relata, estaba comiéndose a la cabeza, que había hecho mal, porque había jugado esa mano así, y se puso en serio. Se aficionó al póker y siguió mejorando, hasta el punto de que en no mucho tiempo consiguió vivir del póker. Una media de 25 días al mes ganaba dinero. Siguió mejorando hasta tal punto que ya en Madrid nadie quería jugar con él. Él iba a un casino y tenía que cancelar las partidas porque la gente salía para no perder su dinero. O sea, fíjate si se había mejorado rápido el tío. Y llegó hasta tal punto que ya en 1999, ayudado por sus amigos para pagar la inscripción, se fue a probar a ver si podía ganar a las series mundiales de póker. Ese año no ganó, en el año 2000 fue también, le fue un poco mejor, pero no llegó a premio. Ya en 2001 se ve que se puso en serio, fue allí, se pagó con su propio dinero, porque ya había ganado algo y tal, y consiguió ganarlo. Ganó $1,500,000, más una pulsera de oro, diamantes y el título. Y bueno, posteriormente ya se relajó, siguió ganando algunos premios menos importantes, pero ahí está todavía. Y bueno, estas son las 10 leyendas del póker más importantes. Es un vídeo más largo de los que suelo hacer, pero yo creo que es importante saberlo porque estos grandes jugadores te inspiran, incluso te sientes identificado con cosas de ellos y te hacen darte cuenta de que ellos un día
fueron jugadores que estaban empezando, o jugadores medios, y que si te lo propones, puede ser uno de los grandes. Así que bueno, con esto me despido. Nada, hasta el próximo vídeo. Un saludo.